Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Un día como hoy, del 1913, nace en San Pedro de Macorís el poeta nacional Pedro Julio Mir Valentín, quien, reiteramos, nace el 13 de junio del 1913. Pedro Mir, el 3 de 1913, el 3 de abril. Pedro Mir, 3 de junio. Sí, 3 de junio, quien fue declarado poeta nacional por el Congreso Nacional en el 1984 y declarado, le otorgaron el Premio Nacional de Literatura en el 1993. Pedro Mir, quien fue un seguidor asiduo, un seguidor ferviente del profesor Juan Bosch, quien en el 1931, apenas Pedro Mir, con 20 años de edad, 18, 19, 20 años de edad, le llevó al profesor Juan Bosch unos escritos para que Juan Bosch se lo analizara. Cuando el profesor Juan Bosch vio la maravilla literaria que le había llevado Pedro Mir, le escribió una carta y le dijo que excelente trabajo, pero que él entendía que Pedro Mir debía cambiar la temática de su escritura y hacerlo, ¿verdad?, a través de asuntos históricos del país, que cambiara su tono de escribir, porque Juan Bosch le veía muchas luces al joven poeta y escritor. Pasaron los años y en el 1937 sale en el Listín Diario unos escritos de Pedro Mir publicados por el profesor Juan Bosch. Juan Bosch, uno de los hombres, de los literatos más grandes, para mí el más gran literato, al junto de otros grandes de nuestro país. De esa escritura de Juan Bosch llegó a compenetrarse y a crear una amistad muy profunda con Pedro Mir. Pedro Mir sale del país en el 1947, producto, ¿verdad?, de la tiranía trujillista. También Juan Bosch sale prácticamente en esa época. Pedro Mir se va a Cuba y en Cuba, en el 1949, publica o escribe la gran obra que lo catapulta como uno de los escritores más grandes, poetas más grandes de América. Hay un país en el mundo. Se publica en Cuba, donde casualmente él no escribe ese poema en Dominicana, sino lo escribió cuando vivía en Cuba. Él lo publicó en el 1952. En el 1955 ya se va de Cuba, se va Pedro Mir a México, y en México publica otra vez, ya una segunda publicación de Hay un país en el mundo, y casualmente en ese mismo año, en el 1955, el profesor Juan Bosch, estando en Chile, en Santiago de Chile, publica una de las obras más grandes que ha escrito el profesor Juan Bosch, que es Judas Iscariotis, el calumniado, donde establece la razón, el por qué Judas se les indica como el traidor de los 12 apóstoles. Y en esa época, casualmente escribe también, o Pedro Mir publica en México, y Juan Bosch publica en Chile Judas Iscariotis. Juan Bosch, que había salido al exilio, y publica esa obra en Chile, la razón de que consiguió una editora que lo publicó, pero ese libro no llega al país en todos esos años, porque había una ley que establecía que después que usted le vendía el derecho de autor a una empresa, usted no podía recuperar ni publicar, al menos después que pasaran 30 años. Por eso
la obra Judas Iscariotis llega al país muchos años después, porque Juan Bosch recobra el derecho de autor y pudo publicarla. Entonces, Pedro Mir, quien es uno de los poetas más grandes que ha escrito en nuestras tierras, fue profesor universitario, fue poeta, ensayista, historiador, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y casualmente creo que la biblioteca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se llama Pedro Mir, ¿verdad, Emma? Sí, así. Sí, de la sede central. De la sede central. Entonces reiteramos que un día como hoy nace nuestro poeta nacional. Él, aparte de esa obra, gran obra, tiene un sinnúmero de grandes obras, pero hay una de ellas que lo catapultó también, la publica en el 1952, se llama Contraatacando a Walt Whitman. Walt Whitman, quien tiene un gran poema, Hoja de Hierba, un poema de la misma magnitud de la de Pedro Mir, porque está escrita como en 200 estrofas, como está escrito Pedro Mir, que es prácticamente un libro completo de un solo poema. ¿Sí? Hay un compañero, un amigo mío de Santo Domingo, se llama José Nemesio Díaz, que publicó un libro en esa misma línea, se llama Conversatorio Romántico con la Nieve. Oye, Emma, voy a traer a José un día para que nos hable de ese libro. Oye, es un poema de aproximadamente 40 o 50 páginas, solamente hablando de la nieve, cómo la nieve se desarrolla, cómo le llega así. Una obra tremenda. Entonces, comparando a Pedro Mir con Walt Whitman, José Jiménez, entendemos nosotros, ¿verdad?, que tenemos en nuestro país grandes talentos. Claro, Walt Whitman era norteamericano, pero llega, los escritos de él llegaron a tiempo. Tiene muchos años que murió Walt Whitman, pero sus escritos son maravillosos. Y Pedro Mir le escribe un poema a Pedro Mir, a Walt Whitman, donde dice contraatacando a Walt Whitman. Bueno, el poema de Hay un país en el mundo, donde recogía la realidad de la República Dominicana, tanto lo positivo, lo hermoso del país, lo productivo, pero también lo triste y lo oprimido, y recordemos la época del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina. Entonces, en este poema, Hay un país en el mundo, describe la República Dominicana, tanto en los aspectos positivos, como también la tristeza y la opresión que vivía en esa época. Qué bueno que recordamos hoy a Pedro Mir. Pedro Mir, tremendo poeta nacional.